Satanás. Ele quer nos atingir, ele quer nos parar, ele quer guerra. Se ele quer guerra, vai ter guerra. Nessa conferência, nós também declaramos guerra a ele. A nossa resposta qual é? Nossa resposta é pregar mais evangelho. Nunca foi tão claro, nunca foi tão real, nunca foi tão próprio anunciar as boas novas. Envolva-se, coopere, faça ecoar o Evangelho em todas as nações. Cuando todo está incierto y la noche es más oscura, cuando el mundo es más fuerte y las sombras son más densas, nuestra esperanza aumenta, pues la aurora está más cerca. Con el sol de las alturas Jesús volverá. Somos rocío que emergen de la oscuridad al amanecer, propagándose en la tierra, un ejército de Dios que da a conocer al fin la luz. En la noche voraz un milagro habrá, en nosotros la aurora se expresará. En la hora final nuestra luz vencerá, en nosotros la aurora se expresará. Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre. Cuando todo está desierto y la noche es más oscura, cuando el mundo es más fuerte y las sombras son más densas, nuestra esperanza aumenta, pues la aurora está más cerca. Con el sol de las alturas Jesús volverá. Somos cual rocío que emergen de la oscuridad al amanecer, propagándose en la tierra, un ejército de Dios que da a conocer al fin la luz. En la noche voraz un milagro habrá, en nosotros la aurora se expresará. En la hora final nuestra luz vencerá, en nosotros la aurora se expresará. Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre. Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre. Muy buenas noches, amados hermanos y todas las personas que nos ven a través de nuestro canal YouTube. Le damos la bienvenida. Antes de iniciar con esta palabra que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo,
Vamos a orar para que tengamos un corazón abierto y esta palabra pueda edificarnos a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo donde creemos que tu hablar, Señor, es necesario para nuestras vidas. Gracias por esta palabra profética que viene a alentarnos, que viene a animarnos, que viene a redarguirnos, que viene a exhortarnos, que viene, Señor, a darnos vida, que viene a darnos luz. Señor Jesús, no queremos recibirla de cualquier manera, sino con un corazón abierto, sabiendo que necesitamos de tu hablar en este tiempo presente. Señor Jesús, recibimos, Señor, este hablar, Señor, con toda humildad, Señor, sabiendo la necesidad que tenemos. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, entramos a la segunda semana de este alimento diario que tiene por título La Era de los 7 Espíritus. Esta semana el Señor viene con su encargo, el Evangelio de la Gloria de Dios. ¡Aleluya! El Evangelio de la Gloria de Dios. Según 1 Timoteo 1:11, que es una de las citas referentes, vamos a leerlo. 1 Timoteo 1:11 dice así: según el glorioso Evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¡Aleluya! Escriba allí. Este Evangelio glorioso del Dios bendito a mí se me ha sido encomendado, no solamente a Pablo, sino a cada uno de nosotros. Entonces, antes de entrar en cuanto a este encargo a desarrollarlo, Señor, una vez más, hermano, nos colocó una vez más la necesidad de nosotros, basado en el encargo anterior, de que mantengamos, hermano, viva la llama del Espíritu, porque es necesario para atender esta gran comisión tan importante, este evangelio tan glorioso, que ahora el Señor lo va a desarrollar, hermano, nos va a dar mucho encargo, pero es necesario hacer algo primero, tener como base, hermano, un espíritu avivado, con esa llama, mantenerla. No es suficiente con que el Señor haya colocado ese fuego en nuestro interior, sino hay un trabajo de parte de nosotros y es mantenerla. Por eso, según de Timoteo 1:6, mire lo que dice, para reforzar una vez más y recordar esta cita, dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo allí animando a Timoteo, hermano, que avivara ese fuego del don de Dios que estaba en él. Dios también ha colocado ese fuego en nosotros, pero es necesario que usted y yo diariamente, hermano, estemos avivando, aleluya, este fuego. ¿Para qué? Para que podamos, hermanos, ejecutar, para que podamos llevar este evangelio glorioso. Amén. Entonces, hay un deseo de parte de Dios, y el Señor nos mostraba esta semana, el deseo de Dios es llenar toda la tierra con este evangelio glorioso que une a Dios con el hombre. Sin embargo, tenemos un enemigo que no quiere. Y por tanto, como Él sabe que para llevar este evangelio glorioso, hermano, es necesario el fuego del Espíritu ardiendo en nosotros, Él intenta apagarlo. Y es allí la advertencia de parte de nuestro Señor, hermano, para que usted y yo no permitamos que el enemigo, ¿sí?, apague ese fuego. Y algo, una vez más, el Señor nos recordaba, y era que el enemigo, hermano, no le teme a lo que sepamos, a la teología, a todo ese conocimiento que hemos adquirido con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, inclusive con respecto a su economía, que es muy importante. Él no le teme tanto a eso. Él le teme, es un hijo de Dios que exprese a Dios, que exprese, que lo manifieste en su vivir. A eso Él le teme. Entonces, eso que necesitamos nosotros, hermanos, apuntarle. ¿Para qué? Para que ese fuego esté encendido. Amén. Entonces, porque ¿cómo intenta Satanás apagar este fuego? Ya el Señor nos mencionó, uno de ellos, hermano, es a través de con la iniquidad, ¿sí? La iniquidad del mundo presente, del tiempo presente, que opera, hermano, como un virus, ese virus que no se ve, que está silencioso, pero cuando se pega, hermano, cuando la iniquidad entra por los múltiples, las diferentes razones, como el Señor nos mencionó la semana pasada, hermano, el espíritu se apaga. Algo importante que necesitamos ver, hermano, es que si el espíritu se apaga,
mire qué pasa. Solamente queda una estructura en nuestras vidas que hemos adquirido a lo largo del tiempo, una formalidad, unos hábitos, inclusive hábitos religiosos cuando no se hace en el espíritu, y todos pensamos que está bien, pero sabemos que, hermano, no lo hacemos como el Señor quiere. No hacemos tal vez ese servicio, no predicamos la palabra, no estamos teniendo un vivir, hermano, en ese ambiente que Dios colocó, hermanos, con un espíritu ferviente, sino con un espíritu apagado. Y si lo hacemos así, pues no habrá gusto, no habrá ese deseo, no tendremos propósito para avanzar. Y es por eso que necesitamos prestar la atención. Si este virus ha tocado nuestras vidas, necesitamos de la iniquidad, necesitamos limpiarnos de estas cosas como el Señor nos mostraba. Amén. Porque Dios no quiere que usted y yo tengamos un cascarón o que tengamos la apariencia de la piedad, de creer que estamos expresando a Dios, que de verdad tenemos ese gozo del Espíritu. No, Él quiere que tengamos la realidad del Espíritu porque Él es la realidad. Amén. Entonces, hermano, yo necesito todos los días pelear por esto. Si no tengo la realidad, hermano, de todo esto, yo necesito revisarme, limpiarme de esto, hermano, y seguramente el Señor me dará la realidad de todo esto. Amén. Otro asunto que el Señor nos mostraba son las ansiedades y las preocupaciones del día a día, hermano. Por eso el Señor nos mostraba que es necesario que lancemos sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, hermano, si no estamos haciendo ese ejercicio, si no estamos buscando al Señor todos los días, las ansiedades nos van a tragar esa necesidad, hermano, de ese afán, esas preocupaciones del día a día por atender, hermanos, nos van a pagar. Por eso vamos a lanzar toda ansiedad, porque Él va a tener cuidado de nosotros. Amén. Otro asunto son las ideologías y las filosofías del tiempo presente. Hermanos, vamos a creer más en la palabra, vamos a disfrutar más la palabra profética, la palabra fundamental. Ese debe ser, hermano, nuestro referente para poder, hermano, blindarnos contra todas esas ideologías y todas esas filosofías del tiempo presente que intentan también apagar el espíritu. Amén. Entonces, no vamos a prestar nuestros oídos para otras cosas, sino para la palabra pura, aleluya, para la palabra profética. Amén. Otro asunto son, oh Señor Jesús, los problemas de la iglesia y las dificultades en el servicio. Por tanto, hermano, son cosas que apagan el espíritu. Si hay alguna situación, hermano, entre los hermanos, si yo tengo una situación con algún hermano, necesito resolverla. Porque si no la resuelvo, el espíritu está constrictado allí, apagado. Y ese fuego necesita estar ardiendo para cumplir el propósito que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces, hay un camino, hermano. No vamos a quedarnos allí con el problema, vamos a buscar resolverlo. Si hay alguna dificultad con el hermano, vamos a ir allá. No importa quién tenga la razón, vamos a buscar, hermano, la paz entre los hermanos y el fuego va a avivarse, aleluya. Entonces vamos a detectar, vamos a revisar qué situación tenemos con los hermanos y vamos a resolverla, amén. No importa cuál sea el problema, el Señor tiene la solución, amén. Vamos a ir allí. No importa sea en el servicio, sea con cualquier hermano, vamos a resolver porque Dios necesita que este espíritu, hermano, esté avivado, ese fuego, amén. Porque el Señor no nos ha dado, mire, un espíritu de cobardía. Según de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, hermano, mire, este evangelio glorioso no se predica de cualquier manera, necesita el fuego ardiendo, amén, en su interior. Ya el Señor nos mostró cómo avivar ese fuego, amén. ¿Por qué? Porque tenemos este espíritu de poder, amén. Este espíritu de poder que es necesario para la predicación del evangelio. Oh Señor Jesús. Y el Señor nos animaba. Hay una esfera linda, hermano, un ambiente donde Dios está usando no solamente a los jóvenes en edad, sino también quiere usarlo usted, hermano, que ya lleva muchos años de vida de iglesia, en donde el Señor cuenta con su experiencia, amén. Por eso necesita, hermano, que juntos podamos avivar ese fuego, porque los jóvenes hoy que tienen fuerza física, pero necesitan también, hermano, de esa fortaleza de nuestros hermanos más antiguos. No estamos aquí, hermanos, para jubilarnos espiritualmente, estamos aquí, hermanos, para estar enfrente, amén, ahí de la batalla junto con los jóvenes de edad, amén, porque, hermano, aquí no es quién tiene más edad, sino los que están ardiendo, amén.
Entonces vamos a estar ardiendo, no importa si hermano, así tenga 80 años de edad, pero si está ejercitando su espíritu, para Dios está joven, está renovado, y ese es el espíritu que Dios requiere, aleluya, para la predicación del evangelio. Entonces también el Señor hizo una advertencia, hay muchos jóvenes, pero viejos espiritualmente. Amén. Y hay jóvenes, hermanos, ardiendo también. Hay antiguos, hermanos, como el Señor lo hablaba aquí, Dino Brother. Dino es porque son dinosaurios, es decir, antiguos. Amén. Pero Dios quiere que seamos, si tenemos mucho tiempo de estar en la vida de la iglesia, es porque el Señor necesita, hermano, de nuestra experiencia unida al Señor, para que juntos podamos cumplir esta comisión, pero con un espíritu ardiendo. Hermano, lo que viene, lo que el Señor trae para nosotros es de mucha bendición. Así que vamos a seguir, vamos a abrir nuestro corazón una vez más, hermano, porque lo que viene es bendición para nuestras vidas. Nuestro hermano Juan Pablo continúa. Amén. Amén, hermano. Gracias al Señor por esta palabra preciosa, por esta palabra gloriosa, como comparte nuestro hermano Antonio. Es la renovación interior, es el fuego del Espíritu internamente lo que realmente nos lleva a tener una vida nueva, una vida avivada. Y es la invitación que el Señor nos está haciendo a través de su hablar profético. Qué amor tan grande, hermanos, que el Señor, que ya entró en nosotros, quiere que avivemos esa llama. Ese es el encargo central en esta semana. Avivar esa llama del don de Dios, el don que usted recibió, lo más valioso, lo más precioso, fue la propia vida de Dios. Ese es el don principal y central, la dádiva de Dios, su propia vida. Por eso el Señor, cuando llamó a Pablo, le dio a Pablo una comisión gloriosa, como compartió nuestro hermano Antonio. Pablo podía decir, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El Dios bendito, el Dios que es solo bien y que quiere y le ha entregado a usted, a cada uno de nosotros, el bien, es decir, su propia vida. Este Dios bendito quiere bendecir su vida dándose a sí mismo, y ya bendijo su vida cuando usted invocó el nombre del Señor y creyó en su corazón. Entonces Pablo recibió esta comisión de transmitir, de propagar este glorioso evangelio, que no es un evangelio como el Señor nos decía en esta semana. Es importante darle el valor al evangelio, la predicación del evangelio del reino, porque, hermanos, la meta del evangelio del reino es gloriosa, es la gloria, es decir, Dios manifestado en nosotros. Hoy en día se ha propagado un evangelio que solo piensa en su propio bienestar. Las personas podemos estar pensando solamente en nuestro propio bienestar, nos podemos centrar solamente en nuestra propia salvación, nos podemos centrar en solamente buscar bienes materiales, que nos vaya bien en la vida. Y Dios prospera, Dios bendice, pero el verdadero evangelio, el evangelio del reino, es un evangelio que realmente nos lleva a una realidad interior, que comienza cuando el Señor se unió a nuestro espíritu, nos lleva a ser un solo espíritu con Él. Pero esta es una revelación maravillosa. No es como hoy en día, todavía muchas personas creen que irán al cielo, pero la palabra nos está mostrando es que realmente al final, después del milenio, todos estaremos, aquellos creyentes, hijos de Dios, estaremos en la nueva Jerusalén, y esa es la meta final. Pero antes de llegar allá, es importante, hermanos, detenernos en mirar que este evangelio no es un evangelio liviano, sino es un evangelio que es poderoso para transformar internamente nuestra vida, porque el Señor nos salvó de nuestra condición pecaminosa, pero hoy en día el Señor, al unirse a nosotros, nos está mostrando que también nos dio una comisión, así como se la dio a Pablo, así como se la dio a Moisés. Recuerdan el pasaje de la zarza, un pasaje muy importante, porque muestra que Moisés
en su naturaleza, representado por la zarza no se consumía. Dios llamó a Moisés y le dio una comisión para que fuera a anunciar la gloria de Dios para la liberación del pueblo. Y hoy en día esa es la comisión que Dios le ha dado a usted, nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero Él nos muestra que Él es la expresión, que Él es Dios mismo, que Él es el que se manifiesta en nuestra naturaleza débil, frágil. Moisés no podía por sí mismo hacer la obra de Dios. Pablo no podía hacer por sí mismo la obra de Dios ni llevar a cabo esta comisión. Por eso Dios en la experiencia de Moisés se le aparece. No consume la zarza, sino que por el contrario, sustenta la zarza, pero la gloria de Dios es manifestada. Hermanos, esto tiene mucho de práctica, mucho de vida en nuestra experiencia con Dios. Que Dios nos pueda llevar y nos está llevando, y cada día por medio de unirse a nuestro espíritu, nos lleva a que veamos al Señor manifestado. ¿Y cómo se manifiesta el Señor? ¿Cuál es la realidad de esa gloria en nuestras vidas? Cuando nosotros somos uno, cuando hay paz interior, cuando hay armonía, cuando hay amor, cuando hay cuidado, tanto de nosotros mismos con la palabra, como con los demás. Esa es la gloria de Dios de manera sencilla. Dios manifestado a través de nosotros. Y es tan hermoso que al final el Señor nos habla en Apocalipsis 21:3 y en Apocalipsis 22:17, cuando el Señor dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Es decir, hay una unión, eso es importante, una unión desde ahora, pero que al final va a ser una unión completa, perfecta, sin imperfecciones, en una unidad, en un amor y en una armonía completa. Entonces, hermanos, cuando predicamos el Evangelio del Reino, tiene que ver en nosotros una visión más elevada. No es solamente la salvación. Sí, el Señor nos libra del lago de fuego, sí, pero el Evangelio más alto es que realmente nosotros tengamos una vida unida a Dios. Tenemos situaciones difíciles, fracasamos muchas veces, pero el Señor quiere que cada día esa gloria sea manifestada. Entonces el Evangelio realmente es esto. Cuando Cristo venga de los cielos en su gloria, también será glorificado en nosotros. Créalo, hermano. Dígalo juntamente conmigo. Cuando Cristo venga de los cielos en su gloria, será glorificado en mí, será glorificado en usted. Créalo. No importa la situación, el Señor está ahora llenándolo en su vida. Volvámonos al Señor, sigamos adelante. El Señor exhortó a los discípulos y les dijo que a través de muchas tribulaciones, lo dijo Pablo en Hechos 14:22, a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. La tribulación es necesaria. Lo importante es darle gracias a Dios y ver que a través de la tribulación Dios está con ese fuego avivando esa llama interior y haciendo que esa gracia crezca. El Señor siga bendiciendo su vida y siga dándonos revelación. Viene nuestro hermano Pablo. Gloria, amados hermanos, gloria al Señor. Seguimos de encargo del Evangelio de la gloria de Dios. Como nuestros hermanos nos compartían, hoy tenemos el Evangelio de la gloria de Dios. En 2 de Timoteo 1:7 dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Entonces, amados hermanos, ¿qué significa esto? Hermano, que el Espíritu de Dios está unido a nuestro espíritu. Hermano, hoy hay algo grande, nosotros los hijos de Dios. Hermano, el milagro más grande, hermano, que hoy nosotros celebramos como hijos de Dios, fue su muerte en la cruz, fue su resurrección. Amados hermanos, y el Señor se hizo el Espíritu. Y nosotros, hermanos, solo creer de corazón, hermanos, hemos recibido el Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Por eso el Señor nos dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya, gloria al Señor. Escríbalo en el chat. Hoy tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Hermano, es el Señor dentro de nosotros.
Hoy la obra, hoy lleva el Evangelio, hermano, el Evangelio de la gloria de Dios. Hermano, lo lleva, es el mismo Señor en nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros ardiendo como ese fuego, hermano, en cada una de nuestras vidas. Y el Señor nos decía allí, hermano, nos mostraba la maravillosa figura de la zarza ardiendo es la iglesia, amén. Hoy, hermano, la iglesia está ardiendo. Mire, el sábado, este sábado 16, una oportunidad para que esa zarza en cada uno de los 10 sectores comience a arder. Aleluya, vamos a retomar, hermano, las predicaciones de colportaje dinámico. Allí la iglesia arde, allí las personas nos ven de lejos, hermano, y dicen, ahí hay luz, allí está la zarza ardiendo. Amados hermanos, es la iglesia predicando el evangelio. La red de cuidado, amados hermanos, ahí la zarza también está ardiendo. Ahí está la figura de la zarza. Hermano, esto es algo práctico, hermano, que el Señor nos lleve a la práctica de su palabra. Amén. Hermanos, la red de cuidado los jueves, vamos a estar en los 10 sectores, hermano, allí como esa zarza ardiendo, que los vecinos nos vean, que los invitemos, que los animemos, que le digamos que el Señor viene pronto, que su venida está cerca, hermanos, y allí estamos ardiendo, allí, hermano, esa zarza está ardiendo. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, gloria al Señor. Y el Señor también nos mostraba, hermano, otra figura extraordinaria, que es la columna que conducía al pueblo de Dios en el desierto. De día, aleluya, era la columna de fuego, y de día era la nube, amén, perdón, y de noche era la columna de fuego. Hermano, esto habla de esta palabra que nosotros tenemos. Hermano, tenemos la palabra profética, hermano, más segura, como dice Primera de Pedro 1:19. Hermano, la palabra profética más segura, la iglesia, hermano, en su misericordia, en el amor del Señor. Hoy usted y yo estamos disfrutando de la palabra, hermano, más segura, hermano, en esta noche tenebrosa. El Señor nos decía allí de que, hermano, esta noche está prolongada. Hermano, hoy el Señor, como ese sol de justicia, no está físicamente con nosotros, pero aleluya, porque somos eso que esperamos la aurora, aleluya. Gloria al Señor, amado hermano, escríbalo allí. Hoy somos eso, que hoy estamos viviendo la realidad de la aurora, aleluya. ¿Y cómo la vivimos, hermano? Es, hermano, en la práctica. Ahora lo vamos a ver unos puntos que el Señor nos coloca allí. Hermano, estamos en la iglesia, estamos gozosos, estamos contentos, hermano, somos uno con el Señor. Hermano, hay mucha alegría, hermanos, practicando, hermanos, diciendo sí, amén. Hermanos, unidos, hermano, a todo esto que el Señor nos está dando. Hermano, porque hay una expectativa grande en nosotros. Hay algo grande que se va a manifestar muy pronto. ¿Usted lo cree, amado hermano? Yo también lo creo. Aleluya, hermano, es la aurora, aleluya. Hermano, es la aurora, es, hermano, los destellos de luz que pronto van a aparecer, aleluya, y nosotros vamos a hacer las primicias, aleluya, de esa aurora, porque el Señor, hermano, vamos a ser esos vencedores, aleluya, pero esos vencedores, hermano, vamos a ser, hermano, primicias, aleluya, porque vamos a ser raptados por el Señor, aleluya, hermano, qué maravilloso, hermano, esto que estamos hoy, hermano, practicando, es un fuego, hermano, es el fuego en nosotros que tiene que arder, aleluya, es la zarza. Dice que el Señor, hermano, dice que se le apareció a Moisés cuando iba al monte de Moré, ¿cierto? Como esa zarza ardiente. Hoy el Señor, hermano, está en la zarza, aleluya. Dice que en el pueblo de Israel estaba en el tabernáculo, ahí en el desierto, aleluya, porque hoy está en la iglesia, aleluya. Gloria al Señor, escríbalo ahí en el chat, hoy está en la iglesia. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor. Vamos a Romanos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos al libro de Romanos. Oh Señor Jesús. Aleluya, por el libro de Romanos 12. Vamos a Romanos 12, 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya, hermano, en lo que requiere, ¿qué? Diligencia. Hermano, ¿y qué nos lleva a la diligencia? Es un fuego en nosotros. Hermano, es el fuego de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios unido a nuestro espíritu, ejercitado, hermano, encendido, que nos lleva a ser, hermano, diligente. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Aleluya, ferviente, aleluya, escríbalo allí en el chat. Ferviente en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. Oh Señor Jesús. Hermano, en Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor.
Hoy el enemigo, hermano, no está pendiente, hermano. Esto habla, hermano, de que nuestra alma necesita ser transformada. Hermano, hoy nuestra alma necesita ser transformada. Hermano, el fuego del Espíritu, hermano, el ejercicio del Espíritu, hermano, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, hermano, nuestra alma va a ser transformada. Pero decía allí que hoy el enemigo no está preocupado por su cuerpo. Él no está preocupado por su alma. Él está preocupado por neutralizar su espíritu y neutralizar mi espíritu. Esa es la estrategia de Satanás hoy en los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo hoy? Hermano, para que estemos con los ojos abiertos, para que estemos, hermano, oh Señor Jesús, hermano, allí ferviente. Hermano, que el enemigo quiere neutralizar su espíritu. Quiere apagar su espíritu. Oh Señor Jesús, por eso el Señor nos dice, aviva. Aleluya, aviva. Oh Marco, aviva. Oh Héctor, aviva. Oh Ricardo, aviva el fuego del don del Espíritu, porque eso es lo que quiere el enemigo hoy. Esa es su estrategia. Hermano, que nosotros no presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Si nuestro espíritu está apagado, ¿cómo lo vamos a presentar delante del Señor? Necesitamos tener un espíritu ferviente, hermano, para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No dejemos que el enemigo neutralice nuestro espíritu. Hermano, en 1 Corintios 2:4 dice que hoy necesitamos transmitir fuego, ¿verdad? Fuego, amados hermanos. Vamos a transmitir fuego. Cuando nosotros hablamos, hermano, vamos a transmitir fuego. Hermano, el conocimiento es muy bueno. Hermano, no solo es conocimiento, no es hablar bonito. Hermano, no es esto, ¿no? El Señor nos hablaba allí, hermano, que no es la elocuencia. Nos hablaba de Apolos. Apolo era un hombre, hermano, que era en las Escrituras, ¿cierto? Y era elocuente, pero él también era ferviente en espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, necesitamos ser como ese Apolo. Tenía elocuencia, ¿cierto? Era, hermano, en las Escrituras, estaba constituido, pero él también era fervoroso. Aleluya, gloria al Señor. Hoy nosotros necesitamos ser fervorosos. Aleluya, para cuando nosotros hablemos, hermano, transmitamos fuego a las personas. Hermano, el fuego se pueda transmitir a las personas. Oh, Señor Jesús, como dice Lucas, ¿cierto? El Señor nos terminaba hablando aquí en Lucas, hermanos. Decía que cuando ardemos en nuestro espíritu, al hablar a otros, hacemos arder el corazón de aquellos que nos oyen. Oh, Señor Jesús, esta es la experiencia que debemos tener cuando leemos o oímos la palabra del Señor. Cuando oramos y tenemos comunión con Él, nuestros ojos necesitan abrirse, aleluya. Nuestro corazón debe arder y nuestra fe debe ser fortalecida. Aleluya, hermano, esto fue lo que aconteció cuando los dos discípulos del Señor iban camino de Emaús, que el Señor se les presentó. Aleluya, amados hermanos, el Señor les transmitió allí el Espíritu. Aleluya, hermano, cuando estamos en el Espíritu, transmitimos fuego. Aleluya, transmitimos, hermano, la presencia de Dios a las personas. Hermano, qué maravilloso, hermano, qué palabra tan rica la que el Señor hoy nos está hablando. Que seamos eso, amados hermanos, dice que nuestros ojos necesitan abrirse, nuestro corazón debe arder y nuestra fe debe ser fortalecida cada día. Aleluya, hermano, Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Ahora continúa nuestro hermano Fabio con el encargo. Aleluya. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, gloria al Señor, aleluya. Oh, Señor Jesús, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es aprovechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta venidera presente y de la venidera. Aleluya. Señor Jesús, Señor, gracias, porque ejercitar el Espíritu es el que nos va a llevar a reinar con el Señor. Oh, necesitamos fuego, aleluya, necesitamos fuego para predicar el Evangelio, fuego para hacer la obra del Señor, fuego para estar en cada servicio. Señor Jesús, cuando estamos conectados con Cristo, tenemos fuego en nuestro espíritu. Abrimos la boca para hablar del Señor y el corazón de las personas comienzan a arder. Aleluya. El evangelio de la gloria de Dios consiste en poner fuego en el corazón de los que oyen la palabra del Señor, de los que están con el Señor. Oh, Señor Jesús, hermano, qué privilegio nos está dando el Señor en esta semana. Creemos que es el Espíritu que está hablando, creemos que es el fuego que se está encendiendo en cada uno de nosotros para hacer la obra. No podemos, hermano, andar de cualquier manera. Hoy la visión es predicar el Evangelio. La misión es dar a conocer a Cristo a las personas. Dice el Señor que fuimos llamados
por Dios. Aleluya. Fuimos llamados por Dios. Recibimos de Él una misión. Y hemos sido perseverados por Él hasta ahora en el tiempo del fin para ser los obreros de la última hora. Somos los obreros de la última hora, aleluya. Gracias al Señor porque somos los escogidos, los llamados. Somos los que vamos a traer al Señor por segunda vez. Y el Señor seguirá hablando. Por esa razón no tendremos paz y gozo mientras el fuego no esté ardiendo como una hoguera en nosotros. Fuimos llamados para arder, aleluya, por medio de nosotros. Dios quiere encender el fuego del evangelio en toda la tierra. Por donde quiera que pase, ponga fuego, aleluya, hermano, ponga fuego donde esté, en el trabajo, en el oficio, en la obra, ponga fuego. Es el Espíritu, aleluya, que está ardiendo para predicar el evangelio de la gloria de Dios. No podemos tener un espíritu de cobardía. Hermano, hay una oportunidad. Este 16 de octubre tenemos la predicación del evangelio en los 10 sectores. Hermanos, vamos a aprender el espíritu, vamos a aprender el fuego, que haya fuego en cada uno de nosotros. Es la manera de nosotros ser ayudados, hermanos, con la palabra de Dios. Podamos estar todos puntual a las 4 de la tarde en cada sector. Aleluya, Señor Jesús. Y en segunda de Timoteo 1:7 el Señor decía: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor, hermano, porque tenemos ese dominio propio. Ya el Señor nos entregó todas las herramientas para cumplir el deseo de su corazón. Aleluya, Señor Jesús. Hermano, algo maravilloso que el Señor nos está mostrando en cuanto a la palabra. Cuando estemos leyendo la palabra del Señor en el alimento diario, esa palabra es para mí, no es para tal hermana, para tal hermano, no estemos equivocados. El Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, porque la palabra ha venido es para ayudarnos, para direccionarnos a través del Espíritu. Por eso ahora la conferencia que se viene del 22, aleluya, al 24 de octubre, con nuestro hermano Julio Sánchez, estamos orando. Esa palabra es para mí, no es para tal hermano o tal hermana. El Señor nos ha colocado de que no escuchemos más estas mentiras. Esa es una mentira que el enemigo ha colocado en cada uno de nosotros, de que cuando llega una palabra se la damos a cualquier hermano, porque no, que le cae a él, que le cae a tal hermana. No, estamos equivocados. Dice que la palabra que el Señor le dice hoy y escucha es para usted. Dios no le dio un espíritu de cobardía, de miedo, de nitidez, de humildad. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea dada a las personas, seamos ayudados a través del Espíritu. Oh, Señor Jesús, cuando tenemos al Señor, cuando tenemos el fuego, necesitamos decir: todo lo puedo en aquel que me fortalece, aleluya. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. En mí mismo no logro hacerlo, pero Él, el Espíritu, aleluya, el Espíritu arde. Por eso todo lo puedo, hermano. Todo lo puedo que me fortalece en Cristo, aleluya, gloria al Señor. Hoy, hermano, estamos recibiendo este encargo, porque el Espíritu se está moviendo a través de cada uno de nosotros. En Gálatas 5:16 el Señor decía: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, es una advertencia. Hoy, si nosotros estamos buscando ser libres, ser ayudados a través del Espíritu y a través del fuego, necesitamos ser uno con la palabra profética. Necesitamos ser uno con los apóstoles que están hablando esta palabra. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermano, ejercitemos el Espíritu. El Señor nos mandó a ejercitar el Espíritu, ejercitar el fuego que hay en cada uno de nosotros. Por eso hay que invocar el nombre del Señor. No se puede apagar este Espíritu, porque hay una herramienta que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, aleluya. Hoy invocamos este nombre. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y nos vuelve al Espíritu, hermano. Y nos vuelve a las comuniones. Y nos vuelve a los servicios. Y nos vuelve a la obra. Señor Jesús. Hermano, que podamos ejercitarnos, que podamos ejercitar este Espíritu.
Esa es la manera de poder reinar juntamente con el Señor en su segunda venida. Hermanos, no estemos dando vuelta en un solo lugar. Abramos nuestro corazón, abramos nuestro espíritu para que el fuego queme y el fuego pueda ayudarnos a que este espíritu se ejercite, a que esta llama se encienda para, hermanos, poder predicar el evangelio. Aleluya, gloria al Señor, porque en 1 de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Aleluya, gracias al Señor, porque hermano, hoy tenemos esa oportunidad. Hoy somos lo que el Señor hoy ha escogido para predicar el evangelio. Señor Jesús, oh Señor Jesús, queremos en esta noche volvernos a usted, Señor. Queremos de verdad obedecer esta palabra. Queremos ser uno con el hablar del Señor. No queremos, Señor, andar de cualquier manera. Queremos andar en el Espíritu. Queremos ser, Señor, aquellos de la última hora. Gloria al Señor. Escribe en el chat: necesito dar fuego, aleluya. Necesito dar fuego para que podamos ser unánime a esta palabra. Oh Señor Jesús. Y termino con este párrafo que dice: en usted hay un don, aleluya, concedido mediante la profecía, mediante la palabra, oh Señor Jesús, profética. Tal vez no estamos personalmente con usted imponiéndole las manos, pero el Señor, ya sea por internet o por la lectura de este mensaje, al hablar la palabra profética, le concede esta profecía y existe una identificación. Basta que usted diga: Señor Jesús, esto es para mí, lo recibo. Ahí ocurre la realidad de la imposición de mano y recibe la misión de Dios. Gloria al Señor. Amén. Aleluya, hermano. Dios les bendiga. Hermano, en verdad que esta palabra es para mí, es para todos nosotros, hermanos. Como iglesia de Dios necesitamos ser los primeros en obedecer este hablar profético, este hablar de fuego, este hablar que nos da la dirección para seguir avanzando. Hermanos, y el Señor nos ha hablado ya del ejercicio del Espíritu, y el Señor continuaba, decía cómo debemos seguir ejercitando nuestro espíritu, pero también debemos seguir ejercitando. Para ejercitar el Espíritu debemos también ejercitar el Espíritu completamente con sus tres partes, como son la conciencia, la comunión y la intuición. Señor Jesús. Entonces el Señor nos mostraba que debemos cuidar de las tres partes de nuestro espíritu para mantener un fuego encendido. Aleluya. Hermano, hoy usted y yo necesitamos mantener un fuego encendido, pero estoy ejercitando el espíritu y sus tres partes, como ya les mencioné, la conciencia. El Señor aquí nos muestra que esta es la parte pasiva del espíritu, hermanos. Hermanos, la conciencia es la parte pasiva del espíritu. El Señor nos revelaba aquí que es como una luz de advertencia. Oh, Señor Jesús. Hermanos, pero como es una parte pasiva del espíritu, dice que no necesitamos hacer nada en este caso, pero, hermanos, si esta luz de advertencia o esta alarma sonora que el Señor ha colocado en nuestro espíritu se activa, se enciende, hermanos, necesitamos prestar atención. Necesitamos actuar, resolver este problema, hermanos, porque... oh, Señor Jesús, porque hermano, el Señor nos mostraba que la conciencia se puede endurecer y perder la sensibilidad. Oh, Señor Jesús, hermano, que el Señor nos guarde de perder sensibilidad en nuestra conciencia. Oh, Señor Jesús, oh, Señor Jesús. Entonces, gracias al Señor porque el Señor quiere que mantengamos una conciencia sensible. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Porque, hermanos, si atendemos a la conciencia, no atendemos a la conciencia, esta puede endurecerse y perder sensibilidad. Hermanos, y entonces así también pasamos a la otra parte del espíritu, como es también la comunión. Hermanos, la comunión viene siendo Dios y nosotros y Dios. Hermanos, podemos ver aquí que
La comunión es esa parte activa de nuestro espíritu, esa búsqueda del Señor constante, esa relación que debemos tener con el Señor. Por esa razón necesitamos estar siempre invocando el nombre del Señor, reconectándonos con Él. Hermanos, podemos ver que el enemigo siempre busca desconectarnos de la presencia del Señor, las situaciones del día a día. Entonces es necesario que fortalezcamos esta comunión con el Señor. Oh Señor Jesús. Entonces aquí vemos esta segunda parte del Espíritu, como es la comunión. Oh Señor Jesús. Hermanos, que ejercitemos en verdad esta parte de la comunión, porque no podemos en verdad frenarnos en nuestro ejercitar cada día, en nuestro caminar, en la obra del Señor, porque nuestra comunión con Él es la que hace que la obra avance. Amén. Entonces podemos ver la tercera parte del Espíritu que el Señor nos ha mostrado aquí, como es la intuición. Oh Señor Jesús. La intuición, hermanos, dice que es un sentir espontáneo que surge en nosotros cuando tenemos una conciencia limpia. Oh Señor Jesús. Y una comunión íntima con Dios. Entonces vemos que aquí está esta tercera parte, que es la intuición, depende mucho de la conciencia y de la comunión que tenemos con el Señor. Es una especie de línea directa, muestra el Señor aquí. Dice que es una línea directa de comunicación entre Dios y nuestro espíritu. Hermanos, esta intuición es un sexto sentido, hermanos, como muchos lo llamamos a veces, el sexto sentido. Hermanos, es la parte de la esfera sobrenatural. Es parte de la esfera sobrenatural, hermanos. Aquí el Señor nos muestra, nos revela algo en la cual directamente el Señor se comunica con nosotros para revelarnos, para darnos a conocer cualquier cosa en la cual Él nos quiere direccionar. El Señor nos sigue ayudando para seguir teniendo esa comunión con Él, teniendo una conciencia limpia. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, seguimos viendo este punto acerca de la conciencia, hermanos, el cual es un punto muy importante, en el cual el Señor nos está mostrando la importancia de mantener una conciencia limpia. Oh Señor Jesús, como el Señor nos muestra en 1 Timoteo 1:5. Dice que necesitamos tener una buena conciencia, una conciencia limpia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Hermano, esto nos sirve para no naufragar. Oh Señor Jesús, como muchos naufragaron en la fe. Hermanos, en verdad que necesitamos tener esta conciencia limpia. Oh Señor Jesús, manteniendo el fuego encendido. Dice que la conciencia limpia mantiene encendido el fuego espiritual y la fe subjetiva. Hermanos, vemos que esto es una realidad cuando el Señor nos lleva a tener comunión con Él. Podemos tener una conciencia limpia para poder acercarnos a Dios, hermanos, pero esto lleva algo positivo, hermanos. Dice que nos lleva a tener el fuego avivado, que ese fuego pueda arder en nosotros. Oh Señor Jesús. Y podamos tener una fe subjetiva, hermanos, que nos podamos hacer a las cosas del Señor, sujetarnos a su hablar, a su mandato, así como el Señor nos está mandando ahora, que cuidemos estas tres partes del Espíritu para que podamos tener ese fuego avivado. Entonces, amén, hermanos. Continuando, podemos ver que el enemigo cada día busca dañar nuestra conciencia. Hermanos, el enemigo quiere que nuestra conciencia sea neutralizada, que sea dañada, con el fin de que no podamos avanzar, hermanos. Esto es algo de tener mucho cuidado, de que nuestra conciencia no sea cauterizada. El Señor ponía un ejemplo aquí. Dice que el tener una conciencia cauterizada, vemos que el fuego se apagará, hermano. Hermano, y necesitamos tener un fuego ardiente en cada uno de nosotros, que nuestro espíritu pueda arder cada día. Oh Señor Jesús, aleluya. Hermanos, pero lamentablemente, como el Señor nos muestra y hemos podido observar en muchos casos, dice que la insensibilidad ocurre también en la conciencia de muchos cristianos, hermanos. Oh Señor Jesús, el Señor en verdad quiere que su pueblo, que la iglesia de Dios no pase por esta situación, porque el pueblo de Dios se detiene al ser insensible. Dice que se vuelve insensible al pecado, llevando esto a algo como
haciéndole algo, quitándole el concepto del pecado, hermano, y verdad que necesitamos es que las personas sean conscientes de que el pecado no debe ser parte de los hijos de Dios, oh Señor Jesús. Entonces, hermano, podemos también ver aquí el apóstol Pablo cómo servía con una limpia conciencia. Hermano, una limpia conciencia nos lleva a tener un servicio en el espíritu, un espíritu ardiendo constantemente. Entonces, hermano, dice que necesitamos tener una conciencia limpia. Oh Señor Jesús, para que nuestro espíritu arda, hermanos. Hermanos, lo importante es mantener una conciencia limpia, así como el Señor nos ha mostrado. Podemos ver en Timoteo, en 2 de Timoteo 1:3 y Romanos 1:9, podemos ver, oh Señor Jesús, cómo estos dos versículos relacionan la conciencia con el espíritu, hermano. Oh Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Señor Jesús, entonces gracias al Señor porque tenemos esa sangre preciosa del Señor que nos limpia de todo pecado y nos lleva a tener una conciencia limpia para proseguir siendo uno con el Señor. Hermano, que, oh Señor, estemos siempre atentos a las manifestaciones de nuestra conciencia. Oh Señor Jesús, amén, aleluya. Entonces continuamos con el encargo, nuestro hermano Alonso sigue, amén. Alabado sea el Señor por estas tres partes que necesitamos cuidar para que el Espíritu se mantenga encendida, la llama del Espíritu se mantenga encendida. Alabado sea el Señor, como compartía el hermano, la primera parte de estas tres partes es la conciencia. Entonces, como compartía nuestro hermano, tener una conciencia limpia, una conciencia pura, una buena conciencia. Por eso necesitamos la importancia de cuidar nuestra conciencia. Esa es la primera parte. Entonces avanzamos. La segunda parte tiene que ver con la comunión. Esto procede, como el Señor nos hablaba, la comunión procede de una unión, de una conexión de espíritu a espíritu, del espíritu de Dios al espíritu humano. El Señor nos hablaba aquí en Juan 4:24. Dios es espíritu. Alabado sea el Señor. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos este versículo. Y este versículo anula todo formalismo en cuanto a la adoración a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que le adoremos en espíritu, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo lo adoremos en el espíritu. Bendito sea el Señor. Ya sea orando, cantando un himno, predicando el evangelio, limpiando la silla del local de reunión. A donde estemos, cualquier servicio debe ser en el espíritu. Alabado sea el Señor. Porque el Señor nos está hablando de esta manera, de cómo cuidar estas tres partes. Bendito sea el Señor. Ahora, hay una pregunta. Dice, ¿por qué es importante la conexión entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu? Es por el testimonio en sí, como lo dice Pablo en Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es importante, de esa unión, de esa conexión entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano. Que el Espíritu va a dar testimonio, te va a dar testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Que te tienes que comportar, que tienes que actuar, que tienes que tener un vivir, porque tú eres un hijo de Dios. Y esto no va a venir de afuera, esto aquí mismo. El Espíritu va a dar testimonio en cuanto a esto. Bendito sea el Señor. Entonces, otro aspecto en cuanto a la comunión con Dios es ser lleno del Espíritu. Mire, hermano, qué importante es este punto en cuanto a la comunión. El ser lleno del Espíritu. Eso lo podemos ver en Efesios 5:18. Aleluya por Efesios 5:18. Es para disfrutarlo, hermano. Dice, habla entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Oh Señor Jesús, dice que asimismo podemos usar las herramientas espirituales. Y el Señor nombraba unas herramientas como la Biblia, tomando la Biblia, hermano, en oración. Necesitamos desempolvar una práctica que tenemos, orar en oración,
el comportar dinámico, aquí cantando himnos, ahí predicando el evangelio. Allí también somos llenos del Espíritu. Alabado sea el Señor. Dice la tercera parte que necesitamos cuidar para mantener la llama encendida. Dice el Espíritu. Alabado sea el Señor. Eso lo podemos ver en 2 Timoteo 1:7. Dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí vemos que 3 aspectos en este versículo. El primero es poder. Alabado sea el Señor. El poder está relacionado con la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, la palabra poder en griego es dumais, que se deriva de la original dinamo, algo que genera, algo que produce energía. Bendito sea el Señor. Oh Señor Jesús, necesitamos ese poder. Yo necesito ese poder. Usted necesita ese poder para hacer la voluntad de Dios. Todos necesitamos. En la iglesia necesitamos ese poder para hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Porque, hermano, en Efesios 3:16 lo dice bien claro. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido en el hombre interior por el Espíritu. Alabado sea el Señor. Hermano, el Señor lo decía. El espíritu de cobardía es un estado perjudicial de nuestra alma. Dice que la hace cobarde, la llena de miedo, de temor y te lleva a ser incrédulo. Alabado sea el Señor, porque todos rechazamos ese espíritu de cobardía, porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder. Bendito sea el Señor. Y el segundo aspecto del espíritu, de este espíritu, es el amor. Está relacionado con la emoción. Eso lo vemos en Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. El amor es el vínculo perfecto. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mira, aquí dice, cuando tenemos un espíritu ferviente, hermano, dice, una llama encendida, nuestra emoción reacciona. Empezamos a amar a Dios primeramente, amar a las personas. Bendito sea el Señor. Y el evangelio, hermano, el evangelio entonces no va a ser una carga para usted ni para mí, hermano, sino que vamos a ver las personas, las vamos a amar y le vamos a predicar el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y el evangelio ya no va a ser una opción. ¿Qué es una opción? Una opción quiere decir que yo predico cuando pueda. Cuando me sienta de buen ánimo, yo voy a predicar. Y el evangelio no es una opción. Hermano, el evangelio es algo que sale de aquí adentro, amando a las personas. Bendito sea el Señor. Hermano, y el otro punto es en cuanto, lo va a compartir el hermano Johnny, que es en cuanto a la emoción. Alabado sea el Señor. Hermano, que necesitamos, hermano, tener ese fuego que arda dentro de nosotros para hacer la voluntad del Señor. Que Dios los bendiga, hermano, y disfrutemos esta palabra que está muy sabrosa y deliciosa y edificante en el nombre del Señor. Mi hermano, Jesús es el Señor, siguiendo con este encargo de lo que el Señor nos está hablando acerca del Evangelio de la Gloria de Dios. El Evangelio de la Gloria de Dios, exactamente. Este es el encargo de esta semana, basado en 1 Timoteo capítulos, rápidamente. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Este es el enfoque de esta semana. ¿Cuál es ese Evangelio? Bueno, es todo lo que los hermanos nos han estado hablando y vamos a terminar con este punto. Lo que el hermano Alonso estaba compartiendo ahorita era acerca de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, donde dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía ni de temor, sino que nos dio a nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Alonso pues estuvo tocando acerca del poder y acerca del amor. Vamos a hablar un poquito acerca de la sobriedad o el dominio propio. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo es este asunto? Resulta que la palabra dominio propio, según, no el original griego, sino según algunos versos bíblicos que aparecen aquí, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, nosotros podemos ver esta palabra. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible,
Marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Esta palabra sobrio, vamos a tomarla. Vamos a tomar también 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5, ahí mismo. Dice lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, dice lo siguiente. Miren aquí le dice, pero tú sé sobrio en todo. Aquí aparece la palabra sobriedad. Otro texto bíblico que también menciona esta palabra es Tito 1:8, rápidamente, para que tengamos claridad con respecto a esto. Si no sea hospedador, esto habla acerca de los ancianos y de los obispos. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio. Nuevamente volvemos a ver esta palabra de sobriedad. Y en sí hay muchos más versos que hablan acerca de esto. La palabra afirma que los jóvenes necesitan ser prudentes. Entonces esta palabra sobrio, prudente y enseñar en griego tiene el mismo radical de dominio propio. Entonces, hermanos, hablando acerca de esto, del dominio propio, nosotros necesitamos tener una mente moderada, una mente que sobria para la venida del Señor. Este es el punto, tener una mente sobria, una mente moderada para la venida del Señor. Entonces, hermanos, el enemigo trata de apagar el fuego de nuestro espíritu. El enemigo trata de tener que nosotros, o sea, ¿dónde es la parte que él más ataca? Hermanos, él está atacando nuestra mente. Él está tratando de desequilibrar nuestra mente. ¿Qué coloca él? Hermanos, él coloca, bueno, yo voy a leer esta parte porque me pareció muy importante, me pareció muy interesante. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de sobriedad, con una mente sana y equilibrada. Lo que el enemigo quiere hacer hoy, por medio de las ideologías, ataques de los medios virtuales y bombardeos de las distorsiones morales, es desequilibrar nuestra mente, es quitarnos nuestra salud mental. Por eso existen tantas enfermedades psicológicas y que el Señor pueda sanar a los hermanos y que nadie se sienta condenado, sino que ejerciten el Espíritu. Está claro que los que necesitan tomar medicamentos, esta es una advertencia, deben tomarlos y que el Señor sane a cada uno. Los asuntos como la depresión, miren esta parte, la crisis del pánico y cosas semejantes, tienen como propósito quitarnos el equilibrio mental. Hermanos, nosotros venimos saliendo también de una situación o de una pandemia, estamos casi ya saliendo de eso, pero cuando el COVID-19 comenzó, hermanos, las personas tenían esta dirección o tenían esta tendencia de poder soportar el aislamiento social y la intensidad de las noticias, pero la depresión psicológica después de un tiempo, después de un año entero, hermanos, esta situación se volvió muy mala. Por esta razón necesitamos intensificar nuestras oraciones por los hermanos y se establecieron también redes de cuidado mutuo para alentarnos los unos a los otros. Hermanos, cuando esta situación se incrementó, lo del asunto del COVID-19, hermanos, el aislamiento específicamente, hermanos, esto provocó desequilibrios mentales en muchos hermanos, crisis, pánico, depresión. Hay hermanos que no querían salir de la casa o de hecho todavía no quieren salir porque entraron en pánico. Entonces, hermanos, esto causó un desequilibrio mental. Hermanos, sobre este estado de sobriedad, atención a esto, debemos mantener en los tiempos del fin, nosotros necesitamos ser sobrios. Pablo le dijo a Timoteo que debe tener una mente sobria, que es el texto bíblico para el día de hoy. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, hermanos, siguiendo con lo que dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que fue el versículo que nosotros leímos, en estos tiempos del fin nosotros necesitamos tener sobriedad, necesitamos tener un espíritu encendido, necesitamos tener fuego. ¿Por qué, hermanos? El versículo de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 17, dice que nosotros necesitamos velar y ser sobrios porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces seamos sobrios y ardamos en espíritu para no ser devorados por el león. Hermanos, la conclusión
o el punto principal, o cómo el Señor nos va a sanar a nosotros, cómo vamos a tener nosotros una mente sobria, una mente sana, hermanos, está en Romanos capítulo 8, versículos 5 y versículo 6. Hermanos, estos versículos, aquí está la palabra de sanidad para usted y está la palabra de sanidad para mí. En Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Hermanos, la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Hermanas, solamente colocando nuestra mente en el Espíritu, nosotros podemos ser sanados. Nosotros podemos tener una mente sobria, podemos tener una mente equilibrada. Aquí la palabra ocuparse, porque la versión Reina Valera dice ocuparse. Esta palabra ocuparse hace referencia a la mente. Yo por lo menos mirando esta parte veía de que, y es cierto, no es mentira, la aplicación de esta palabra es que la mente no puede estar en dos lados, eso es mentira. No que yo tengo la mente puesta aquí y también puedo estar leyendo acá y puedo estar haciendo una cosa y puedo estar haciendo la otra, eso es mentira. La mente solamente puede estar fijada en una sola cosa. La mente solamente puede estar ocupada en una sola cosa. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos poner nuestra mente en el Espíritu. Por eso es que los hermanos estaban tocando esta parte del fuego, tocando la parte de la conciencia, de la mente, de la emoción, de la voluntad, porque necesitamos llegar hasta esta parte. Nuestra mente necesita estar ocupada en el Espíritu. Si usted y yo ponemos la mente en el Espíritu, hermano, nuestra mente será una mente saludable. Nuestra mente no será una mente pasiva, sino que nuestra mente será una mente que tendrá el Espíritu, hermanos, y será ejercitada, y así nuestro fuego arderá, y hermanos, entonces esto podemos transmitirlo y tendremos una mente saludable. Jesús es el Señor, hermanos, que nosotros nos quedemos con este encargo y que de verdad podamos seguir esta palabra que es el Evangelio de la gloria del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya, amados hermanos. Qué glorioso el Señor por medio de su palabra. Esta noche hemos recibido mucha luz, esa dirección divina que Dios nos da por medio de su palabra profética. Ha sido el Señor gracioso en esta noche, derramó su gracia, su unción, derramó su poder en los siervos y han sido fieles en transmitir lo que está en el corazón de Dios hoy para nosotros en su palabra profética. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Hermanos, después de rumiar en la semana la palabra esta noche, ser humilde, pobre en espíritu y seguir allí ganando más luz, rumiando esta palabra para que el efecto que el Señor quiere que haga en nosotros, que es la ración, a favor del Señor, de su plan, de su economía, de lo que Dios está haciendo hoy aquí en la tierra, porque necesita de usted, necesita de mí. Por eso, hay que liberar nuestro espíritu. Ahí está el secreto de todo esto, una mente puesta en el espíritu. Que Dios nos ayude a todos. Hermano, la palabra ha sido muy rica. Gloria al Señor. Vamos a pasar unos anuncios importantes que son encargos para toda la iglesia. La reunión de niños, mañana, hermano, qué reunión tan linda, gloriosa, llena de ternura, llena de amor. Esa reunión donde nuestros hijos también están siendo ahí infundidos con la palabra de Dios. El Señor los está cuidando como su pastor. Es una reunión linda que Dios nos ha regalado. De 9 a 11, Dios espera a todos los niños mayores de 4 años en adelante hasta los 12, aquí en el local. Hermano, el colportaje dinámico que el Señor está haciendo en estos 5 días en el centro comercial Unicentro, en una feria de emprendedores de 1,300 y pico que se inscribieron de Cesar, de Guajira, de todos los departamentos de la costa. 311 escogieron, y entre esos 311 el Señor tiene su herramienta allí, Buscafé. Por la misericordia y por la gracia del Señor, Dios permitió que estuviésemos allí. Usted sabe lo que se está moviendo en estos días, esta fiesta cultural, pero ahí está el Señor dando vida, dando amor, hermano, dando el fuego, derramando el fuego, y ese fuego del Espíritu, hermano, es vida, es amor, es salvación, es todo lo que es Dios en sus atributos. Y están esos muchachos allí, sus hijitos, este grupo de muchachos que
obedecen, han creído a la palabra, han apartado el tiempo haciendo ese colportaje dinámico. Yendo a las personas allí, hermano, puedo orar por usted, sembrando la palabra del reino. Qué gran fiesta nos ha dado el Señor todos los días, hermano, en ese lugar donde el evangelio, hermano, glorioso, como Dios nos mostrará esta semana, ese evangelio glorioso se está revelando y muchos han invocado el nombre del Señor, muchos han recibido la palabra del reino. Hermano, eso ha sido glorioso. Gloria a Dios, la exaltación para el Señor. Con la visita de usted, hermano, allá y tomarse un cafecito, porque estamos vendiendo cafecito, capuchino, tortica, también de mucha gloria para Dios y para los muchachos. Allí, ayer visitaron muchos hermanos mayores. Allí estuvieron media horita, una hora, oraron por los muchachos, respaldando a los muchachos. Esos muchachos somos uno. Eso no quiere decir que los jóvenes solo están en este servicio. Todos. Avanza todo, desde el niño hasta el adulto mayor, hasta el anciano. Sino que sabemos que los hermanos están ocupados en sus quehaceres, en sus trabajos seculares, y Dios ha dado oportunidad a los niños. Pero aquellos hermanos que deseen ir, también pueden estar allá 1 hora, 2 horas, para que Dios lo use. Lleve la camiseta. Puedo orar por usted. Y Dios allá lo está esperando para usarlo como esa zarza ardiendo la gloria del Señor. Hermanos, reunión de jóvenes mañana a las 6 en punto de la tarde. Dios espera a todos los jóvenes para seguir disfrutando de su palabra. La reunión del domingo de 8 a 10 el sector A y de 10:30 a 2:30 el sector B. Dios espera a todos los santos. Amén. A todos para seguir disfrutando del Señor. También recordamos los diezmos, las ofrendas, los hermanos y la ofrenda de amor para los mercados, los votos, voto Bucafé, voto de unánime. Todavía estamos recogiendo hermanitos que se atrasaron un poquito, pero el Señor está bendiciendo y están cumpliendo con su botico. Entonces, hermano, todo este ministerio de riquezas materiales es para expresar la gloria del Señor en este evangelio glorioso que Dios nos ha dado. Entonces recordamos diezmo, ofrenda, el mercado de amor y los votos, voto Bucafé y unánime. Mañana el Señor espera el sector A para el aseo. Todos los hermanos de Maregua, San Fernando y de Rosario, San Jorge y Norte. Este servicio, hermano, ha tenido mucha debilidad. Queremos que mínimo 1 o 2 hermanos de cada sector pueda venir para que hagamos un aseo completo a todo el área del local de reunión. Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Que Dios bendiga a la iglesia y que podamos cada día estar en ese evangelio glorioso. Pero para estar en ese evangelio glorioso tenemos que mantener un espíritu ferviente. Y ese espíritu ferviente se puede lograr invocando, orando la palabra, orando, leyendo. Hermano, orando en todo tiempo, como nos mostraba el Señor, que es invocar en todo lugar. Pero la palabra profética tiene que estar presente porque es el combustible, hermano, porque es la palabra de Dios revelada que llega a esta lámpara para que arda. Entonces la palabra de Dios, el nombre del Señor invocando, orando, y la palabra profética, las reuniones, hablar los himnos, hermano, todo lo que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia, todo esto para mantener un espíritu ardiendo. Y así este evangelio glorioso que estamos recibiendo del reino se va a expresar en nuestro vivir y también lo vamos a dar a conocer a todas las personas. Señor bendiga a la iglesia. Jesús es nuestro Señor. Seguimos orando hasta el domingo, 10 de la noche estamos en el centro comercial. Dios lo espera. Usted no pudo ir en estos días, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, pero mañana, sábado, Dios lo espera. Vayan a mañana, desde las 9 hasta las 9 de la noche estamos allá abiertos. Jesús es nuestro Señor. Dios bendiga y guarda a toda la iglesia. Amén. Amados hermanos, haremos estos 5 días ubicados en el centro comercial Centro en el segundo piso. Te esperamos aquí en mi café Escolibro, no se lo pueden perder. ¡Jóvenes con fuego! Un lugar que diera vida, paz y salvación, nos entregó a Bucafé. Uno somos ahora con su intención de llevar vida, con libros espirituales, profundo amor y oración. Celebramos nuestra voz, alzamos Bucafé, un lugar de oración.
corazón de Dios surgió un lugar que diera vida, paz y salvación. Nos entregó a Bucafé. Uno somos ahora con su intención de llevar vida, con libros espirituales, profundo amor y oración. Amén, amada iglesia, le damos gracias al Señor porque hoy nos ha permitido la oportunidad de estar aquí en esta feria en Escolibro. El Señor hoy nos brindó esta maravillosa oportunidad para que nosotros pudiésemos llevar la palabra. Estamos aquí obedeciendo al Señor, al guiar del Espíritu. Y hoy aquí, en estos días que se están moviendo de festivales, el Señor nos permite que tengamos fuego para poder avivar a las personas, poder llevar esa palabra que el Señor nos ha dado por medio de la literatura, por medio de Escolibro, por medio de esta herramienta maravillosa como lo es Bucafé. Entonces rogamos su oración a todos los hermanos en estos días que vamos a estar aquí, para que también puedan orar por nosotros, también puedan visitar a Bucafé y a Escolibro. Somos esta luz en las tinieblas. El Señor, le damos muchas gracias porque somos ese ejército de jóvenes santos que estamos aquí el día de hoy en Escolibro Bucafé, llevando la literatura del Señor, llevando el evangelio de la gracia por medio de la palabra profética. Ese es el Señor.